bien el capítulo 9, tenemos que comprender claramente que el capítulo 8 termina con, ¿pueden ver con qué termina? ¿Con qué está citando el autor de Hebreos el capítulo 8? Hebreos capítulo 9, versículo 1. Pero Hebreos capítulo 8 termina haciendo una referencia a Jeremías. Y es importante tener claro el contexto que el escritor de Hebreos comienza. Primero hace una cita a Jeremías estableciendo claramente, hablando de que Dios iba a llevar a cabo un nuevo pacto. Cuando hablamos del nuevo pacto, tenemos que entender que Dios va a hacer un nuevo pacto y se va a basar también en la sangre de alguien que tenía que ser sin pecado. Y que ese nuevo pacto ocurrió en la cruz por la sangre derramada. Tenemos que tener claro esto entonces. Hebreos 8 cita extensamente todo el capítulo, no todo el capítulo, sino los capítulos o los versículos 31 y 34 de Jeremías 31. Es el núcleo de toda la carta a los hebreos. Esta cita es importantísimo entenderlo. Si tú le preguntas, si tienes algún contacto con alguien que dice ser judío, y le preguntas sobre cuándo Dios va a realizar este nuevo pacto, cuándo Dios realiza este nuevo pacto, te va a decir de qué estás hablando, de qué te refieres. Mira, este versículo dice que Dios va a hacer un nuevo pacto, que es diferente al Éxodo 24, donde está el antiguo pacto. Nosotros nos movemos entre el antiguo y pasamos al nuevo. Y cuando hablamos de nuevo pacto, la otra palabra para pacto, son dos básicamente, es alianza y testamento. En inglés sería covenant, pact, ¿y cuál más sería? Testament. ¿Ya? Son tres palabras. Alianza, pacto, testamento, es lo mismo. Entonces, tengo el antiguo pacto, Éxodo 24, establecido con Moisés, cuando aquellos jóvenes ordenados o dirigidos por Moisés presentan un sacrificio de paz o sacrificios de paz que después comen con Dios al subir el monte. Y este se quebró, no corre más. No hay antiguo pacto. Lo más cercano a esto es tu matrimonio anterior. No corre, no fue más. No puedes volver con tu esposo antiguo. Eso es lo más cercano. ¿Por qué? Porque el pacto está a la altura de un matrimonio. Y el nuevo pacto es un nuevo, comillas, una nueva alianza. Eso es el nuevo esposo, por decirlo de alguna manera. Que no puedes volver al antiguo. ¿Ya? Y eso lo tenemos que tener claro. El asunto es que este nuevo pacto lo relata Jeremías 31 como promesa. Hay una promesa de nuevo pacto. ¿Y cómo se iba a establecer? El nuevo pacto se iba a establecer por la sangre de Jesús. Lo dice claramente en cada uno de los evangelios. Esta es la sangre del nuevo pacto, esta copa. Cuando celebramos la cena del Señor, hacemos memoria de la sangre del nuevo pacto. ¿Ya? Y somos el pueblo del nuevo pacto. Todo eso es el contexto. Ahora, y por eso el autor comienza diciendo en Hebreos capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal. Una vez establecido el pacto, se necesitan básicamente tres cosas. Necesitamos un santuario,
necesitamos un sacerdote y por supuesto necesitamos al pueblo del pacto. Ok, y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, también hay un santuario, también hay un sacerdote y también hay un pueblo del pacto. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en la Nueva Alianza, el sumo sacerdote es Cristo Jesús. Pero esto ocurre una vez que se establece el pacto, no antes. Se establece el pacto y Cristo es hecho sumo sacerdote. ¿Cuándo fue hecho sumo sacerdote? Cuando resucita. ¿Cuándo se establece el nuevo pacto? Cuando muere. En la resurrección de Cristo es parte del cumplimiento del nuevo pacto. Entonces Cristo muere, establece el nuevo pacto. Empieza a andar el nuevo pacto, Cristo resucita, es hecho sumo sacerdote, entra en los cielos y ocurre que en los cielos entra el verdadero santuario. Está el santuario. Y como dijo en la clase el hermano Miguel, entramos nosotros con él, porque somos el pueblo del pacto. Nótese el orden. El nuevo pacto en la sangre de Jesús, por su muerte. Pero necesitamos un sumo sacerdote. Cristo resucita y es hecho sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec por el poder de su vida indestructible. Entra al santuario verdadero, celestial, por su sangre, es decir, por el pacto establecido por la sangre derramada en la cruz. Entra a los cielos y se presenta ante la majestad en las alturas. Él es la ofrenda. Y Él es la ofrenda por su sangre. Entonces, fíjense, hay un video que va a estar pasando. ¿Puedes pasarlo mientras leo esto? Dice, porque había versículo 2, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en la cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llamaba lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. Cuando dice tabernáculo se refiere básicamente que había una carpa, por decirlo. Esta carpa estaba dividida en dos. Una carpa, la de más afuera, lugar santo, la más adentro, lugar santísimo. Versículo 4. Y aquí, cuando uno estudia y dice, ¿por qué dice en el lugar santísimo que estaba el altar del incienso, el altar de oro? Porque cuando se abría el velo que había entre el lugar santo y el santísimo, porque había un velo, bueno, veamos ese es el altar de bronce. Cuando las personas entraban, se encontraban con ese altar. Purificar el altar implicaba derramar sangre sobre los cuernitos que había sobre el altar. Había 4 cuernos. Cuando la persona tenía que purificarse, tenía que, ahí está untando con las esquinas con la sangre. La sangre dependiendo de qué animal era, ¿ya? Ahí está el lavacro o lavatorio donde las personas se lavaban, el sacerdote se lavaba antes de comenzar sus funciones, ¿ya? Cuando el Señor dice que es necesario lavar solo las manos y los pies porque ustedes están limpios, usa esa metáfora. Y ahí vamos entrando al lugar santo. Y en el lugar santo hay 3 muebles, ¿ya? Una mesa con panes, un candelabro, y ahí está el altar de oro, que es el incensario. El autor de Hebreos se dice que para enseñar algo, que ese es como el altar de oro que va a aparecer nuevamente, estaba a la entrada del lugar santísimo.
es tan la conexión entre el altar de oro y el lugar santísimo que el autor de Hebreos lo coloca como dentro del lugar santísimo. Pero las instrucciones de Éxodo 30 plantean de que el altar de oro estaba en el lugar santo, pero frente al propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca que vamos a ver más. También tenía 4 cuernos. También se untaba para cuando en el día de expiaciones o se purificaba el altar de oro. Entraban y tenemos el propiciatorio, que es la tapa. Abajo de la tapa es una caja de madera recubierta de oro, es el arca del pacto. Habían 2 ángeles que se miraban. Esto, una vez al año, el sumo sacerdote entraba y esparcía sangre sobre el propiciatorio, la tapa. ¿Ya? Ese es propiciatorio, la tapa. Desde ahí dice Éxodo 25, versículo 22, que es de donde Dios iba a hablar, desde Dios donde Dios se iba a encontrar. Es importante esta idea de que es desde el propiciatorio donde Dios nos habla, porque si entendemos bien la traducción de Romanos 3:25, Cristo es establecido, ya pasó el video, como aquel propiciatorio desde donde Dios nos habla. Bueno, entendiendo entonces, versículo 5, y sobre ella, ¿sobre qué? Sobre el altar, perdón, sobre el arca del pacto. Sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. A todo esto, hermanos, hemos estado 1 año estudiando el Levítico en la clase de escuela dominical y es difícil. Y Pablo y el escritor está diciendo, ¿sabes qué? No les puedo explicar ahora porque ustedes no van a entender si les digo. ¿Ya? El hermano Miguel hoy día dice, fíjate, estamos en la clase número 18. Y dice, ahora entiendo esto y esto. Yo creo que lo entendió antes, pero todos llevamos años en el Evangelio. Y yo puedo decir lo mismo que el hermano Miguel. Recién este año entiendo. ¿Ya? Recién este año entiendo. Entonces, como, sí. El versículo habla de que no nos puede hablar en detalle sencillamente porque no vamos a entender. Pero pasemos, sigamos. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo, es decir, la primera parte de la tienda, que se llama lugar santo, para oficiar el culto. Pero en el segundo, o sea, donde está el propiciatorio, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Ahora, esos pecados no incluyen los 10 mandamientos. ¿Ya? No incluyen los 10 mandamientos. ¿Qué pecado incluye? Yo no sabía que en esa casa estaba un muerto. Yo no sabía que esa señora estaba más allá de los días de la regla debido. Yo no sabía que esta enfermedad de la piel contaba como inmundicia. Yo no sabía. Tiene que ver con esos pecados que hizo ignorando que había pecado. Uno no comete adulterio por ignorancia. ¿Ya? Uno no asesina por ignorancia. ¿Ya? Uno no miente por ignorancia. Uno no levanta falso testimonio por ignorancia. Ni siquiera envidia, codicia por ignorancia. Uno es consciente que está codiciando algo. ¿Ya? No entran los 10 mandamientos. Los pecados que entran tienen que ver con lo que dije. Básicamente están relatados en los Levíticos 5 y 6. Versículo 8. Queriendo el Espíritu Santo. Y este versículo es bellísimo, bellísimo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está diciendo algo. Dice acá el texto, versículo 8, es importante este texto. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo
no había sido revelado en tanto en que el primer tabernáculo permanece en pie. El camino hacia el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? En inglés, mercy seat. ¿Qué era eso? El asiento de la misericordia de Dios. El camino aún no se había revelado. Bellísima esa palabra revelado, porque es quitar el velo. El camino al lugar santísimo no se había revelado, no se había sacado el velo. ¿Cuándo se sacó el velo? Cuando Dios reveló, cuando Dios abrió. Y ahí tú puedes decir, cuando Cristo muere, el velo del templo se rasgó. Pero no todavía. ¿Cuándo fue? Eso indicaba el velo del templo físico que se rasgó, aún era profético. Dios le está diciendo, esto va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando Cristo resucite, entre los cielos y se presente en el trono. El velo se rasga cuando Él resucita y es hecho sacerdote, sumo sacerdote. Pero aún más, el acceso nuestro se completa cuando Cristo entra en los cielos, porque nosotros entramos con Él. Entonces, ¿qué está diciendo esto? El camino al lugar aún no se había revelado. Y ahí pregunto, ¿quién es el camino? No solo reveló el camino, sino que Él es el camino. Cristo es el camino. ¿A dónde? Al lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El propiciatorio, el mercy seat, el lugar de misericordia. Entonces, ese es el camino que se abrió. ¿Hacia dónde? Hacia el asiento de la misericordia de Dios, hacia el propiciatorio. ¿Hacia dónde? Si Cristo abrió el camino, pero a la vez es el camino. Cristo nos dio acceso al propiciatorio, pero también es el propiciatorio. Y eso lo dice Romanos 3:25, que Cristo fue exhibido públicamente como propiciatorio. No solo nos abrió el camino, sino que Él es el camino. No solo nos permitió acceso al propiciatorio, sino que Él es el propiciatorio. Y en Cristo este camino y este acceso está abierto. Versículo 9, lo cual es símbolo del tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica este culto, puesto que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué era esto? Básicamente es, ¿tú eres parte del pacto? Sí. Ok, pero ¿tienes que presentar ciertas ofrendas? Sí. ¿Y tienes que comer de esas ofrendas? Sí, algunas veces y otras veces no. Ok, ¿y tienes que lavarte en ciertas ocasiones? Sí. Si tocabas un cuerpo de una persona o estabas dentro de la casa, dentro de las lavados sagrados, abluciones, era lavarte con agua que contenía una ceniza de una vaca roja, ¿verdad? Entonces te lavabas. Por eso dice, tiene que ver con comida, que tiene que ver también con abluciones. Abluciones es el lavado, el refriego, ¿ya? El versículo 11, pero cuando apareció Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros, y aquí da el contexto el escritor, ¿cuándo aparece Cristo? ¿Está claro cuando viene aquí a la tierra y muere en la cruz? No, fíjate. No, pero sigue, cuando apareció Cristo como sumo sacerdote. Y ahí la pregunta completa es, ¿cuándo apareció Cristo como sumo sacerdote? ¿Cuál es la respuesta?
Y me tendrían que decir, cuando resucitó. Y es importante eso, porque ya en Levítico 8 habíamos dicho que Cristo no podía ser sumo sacerdote ni sumo sacerdote mientras estaba aquí en la tierra, pero cuando aparece Cristo como sumo sacerdote. Y ahí pregunto, ¿cuándo aparece Cristo como sumo sacerdote? El contexto es ese. El catolicismo dice la gran mentira que cada día que celebran la misa están celebrando o repitiendo la muerte de Cristo en forma incruenta. Es una mentira, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que cuando Cristo se presenta ante el Padre, no es en el momento de su muerte en la cruz, sino que se presenta después de su resurrección, cuando Él es hecho sumo sacerdote en la resurrección y asume su función como tal entrando en los cielos. Y se presenta a sí mismo como la ofrenda, ¿cuál sumo sacerdote? ¿Entienden el orden? Lo que importa es esto, lo que estoy diciendo. ¿Cuándo Cristo llega a ser sumo sacerdote? ¿Cuándo Cristo aparece como sumo sacerdote? Cuando resucita. Y dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Está hablando del verdadero santuario celestial. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Y acá dice, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Fíjense lo que dice, no dice con sangre, dice por medio. Es decir, no fue en la cruz, sino que fue por la cruz. Creo que en inglés suena mejor, o en español quizás como lo escuchamos tanto, no es con, sino por. Y fíjate lo que dice. ¿Entró dónde? Al lugar santísimo. Y hoy día en la mañana nuestro hermano dijo algo interesante. Nosotros también entramos, pero tampoco entramos con sangre, sino por la sangre. Yo no llevé sangre al cielo, pero fue por la sangre. Es interesante eso. No es con la sangre, sino por la sangre. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Y aquí otra vez me pueden decir, pero hermano, aquí dice que Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Eso fue en la cruz. No, hermano. Si estamos hablando de ofrenda, estamos hablando de lo que hace el sacerdote. Y si estamos hablando de que Él apareció como sumo sacerdote para ofrecerse, esta es la idea. Él muere en la cruz, derrama su sangre, establece el nuevo pacto. Él por la resurrección llega a ser sumo sacerdote, entra en los cielos por la sangre y se presenta a sí mismo como ofrenda de purificación en los cielos. Todo comienza en la cruz, pero concluye en los cielos. Cuando hablemos que Él es ofrenda, es lenguaje de sacerdote. Solo ofrenda el sacerdote. Por ejemplo, hermanos, tú estás dando diezmos, pero en realidad tú estás presentando ofrendas. ¿Por qué? Porque estás asumiendo tu función de sacerdotes. A veces en la iglesia, en nuestra cultura, rebajamos la ofrenda como que, a ver, las monedas que tengo, lo que tengo por acá, y no tengo un orden. Pero en realidad, hermanos, cuando usamos la palabra ofrenda, la palabra ofrenda es propia del sacerdote.
Si tú das tu 10%, tú estás asumiendo tu función sacerdotal, porque has sido hecho sacerdote para Dios nuestro Padre y presentas una ofrenda. Cuando Cristo presenta, a todo esto, un no cristiano no puede presentar ofrenda, él solo puede dar limosnas, pero no ofrenda. ¿Por qué? Porque no es sacerdote. Puede dar el 90%, sigue siendo limosna, pero no tiene la categoría de ofrenda, porque el que ofrenda es el sacerdote. Ahora, es el mismo principio con Cristo. Él presenta una ofrenda en los cielos. ¿Por qué? Porque Él es sumo sacerdote. Y cada vez que se hable de ofrenda, se refiere a la acción de sacerdote, ya sea de Cristo o de nosotros. Entonces, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Cuándo Dios te purifica? En Cristo. ¿Cuando Cristo está en la cruz? No, cuando Cristo está en el trono. Porque Cristo en el trono, por la autoridad del pacto, puede hacerlo, por su sangre. Cuando tú pecas, tú confiesas tus pecados y dices, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. ¿Lo hace desde la cruz o lo hace desde el trono? Lo hace desde el trono, pero por la cruz. Porque el pacto establece que Él iba a perdonarte. Ya. Versículo 16, el 15. Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto. ¿Cuándo es mediador? ¿En la cruz? No, Él es mediador cuando resucitó. ¿Cuál es el problema? Que el catolicismo nos dice una y otra vez que el curita ahí, engañado y engañando a otros, cuando hace misa actúa esto. No, es mentira. Él es mediador de un nuevo pacto. Fíjese, ¿cuándo se estableció el nuevo pacto? En la cruz. ¿Qué decía ese nuevo pacto? Que cuando resucitara iba a ser sumo sacerdote. Y cuando resucita y entra en los cielos, Él actúa como mediador. ¿Cuándo? Cuando muere, no. Cuando resucita, asume como sumo sacerdote, entra en los cielos, Él es nuestro mediador. ¿Por qué? Porque se presenta delante del Padre por nosotros. ¿Y eso cuándo lo hace? Después de haber establecido el nuevo pacto. ¿Cuándo estableció el nuevo pacto? Cuando murió. Fíjese, dice, y por eso es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar la muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y aquí empieza a hablar el escritor diciendo, fíjense, ustedes tienen que entender que si hay un nuevo pacto quiere decir que alguien murió. Si alguien no muere, no hay nuevo pacto. Pero el nuevo pacto implicaba que este alguien iba a asumir como sumo sacerdote. Y ese alguien iba a entrar en los cielos como mediador. Todo eso dice. Fíjense de nuevo, lo voy a decir de esta manera. ¿Ustedes quieren ser del nuevo pacto? Implicaba que alguien iba a derramar la sangre y por esa sangre derramada ustedes iban a poder ser parte del pacto. Iban a poder ser incluidos en el pacto. En el antiguo pacto, los únicos que eran incluidos al pacto era Israel. Pero en el nuevo pacto, todos podemos ser incluidos. Todos. Entonces, solo es posible ser incluido, ya sea en el antiguo pacto, por estar o haber estado y que me hubiera tocado una gotita de sangre, por decirlo de alguna manera,
para ser parte del pacto, del antiguo pacto. Pero ahora, en el nuevo pacto, como Cristo murió y derramó su sangre y se estableció un nuevo pacto, por la sangre de Él, nosotros podemos participar del nuevo pacto. Porque sin derramamiento de sangre no hay nuevo pacto. No hay tampoco, por ende, remisión. Porque será necesario el derramamiento de la sangre para establecer el nuevo pacto, y el nuevo pacto establecer como consecuencia la remisión. Y acá, voy a decirlo de esta manera, todas las personas del mundo están habilitados por la sangre de Jesús para llegar a formar parte del nuevo pacto. Todos y cada uno. No hay diferencia. No importa nuestra condición económica, nuestro estatus, nuestro color de piel, nuestra preparación académica, nuestra riqueza, nuestra pobreza, no importa si somos de Oriente, de Occidente, todos y cada uno estamos habilitados para llegar a ser parte del pueblo del nuevo pacto, y solo llegamos a ser tal por medio de la fe en aquel que murió y resucitó. Por eso dice después, el versículo dice, porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en el caso de la muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por lo tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Verso 18. ¿Cómo se inauguró el antiguo pacto? Con la sangre de los animales. Éxodo 24. ¿Cómo se inauguró el nuevo pacto? Con la sangre de Cristo. Y este texto nos alumbra para entender el concepto de sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Cómo? Sí, porque el nuevo pacto implicaba el derramamiento de sangre, y el nuevo pacto estaba incluida la promesa que decía, a razón de este pacto yo los perdonaré, sus pecados van a tener remisión, sus pecados van a ser quitados, sus pecados van a ser removidos. ¿Se acuerdan del texto que dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Esa palabra quita va de la mano de la palabra remisión. El Cordero de Dios que remite, que saca de ti el pecado, es Cristo. Pero ahí estaba implícito la idea de que este es el Cordero que iba a inaugurar el pacto por el cual tus pecados iban a ser quitados. Tenemos que considerar esto, hermanos, otra vez. Nuevo pacto implicaba derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre implicaba el nuevo pacto. El nuevo pacto implicaba el perdón de los pecados. Todo eso está diciendo aquí. Verso 21, de la misma manera, y acá hace algo interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes van a Éxodo 24, encuentran el establecimiento del antiguo pacto, Éxodo 24. Pero si van a Éxodo 25, 26, 27, 28, 29, 30 y todo el capítulo de Éxodo, están construyendo el tabernáculo. Y una vez que lo tienen construido, hacen lo del versículo 21. De la misma manera roció sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Fíjense lo que hace. Tengo el pacto, pero ¿qué otra sangre derramó sobre los demás? Uno dice, fueron otros sacrificios. Sí, pero todos los otros sacrificios estaban a razón
del pacto establecido en Éxodo 24. Todo lo que venía eran otros animales que Moisés, no el sacerdote, también ofreció. Tomó la sangre y como que si fuera conectado con el sacrificio de Éxodo 24, empezó a derramar sobre los utensilios y los muebles, como diciendo, estos también son del pacto. El tabernáculo era del pacto. El altar de bronce, el altar de oro, el propiciatorio, todas las cosas que están ahí, al primer momento fueron derramadas con sangre para decir, ustedes, no solo el pueblo, sino las cosas que están acá, son del pacto. Por eso dice el 21, hace una conexión entre el 20 y el 21. De la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre. Y aquí esta traducción comete, a mi impresión, un error. Porque la palabra que se utiliza en griego es aphesis, que también se puede traducir como perdón. Pero la idea del contexto es más amplia. Cuando dice sin derramamiento de sangre no hay perdón, conectado con lo que viene atrás, la idea es sin derramamiento de sangre no hay posibilidad de ser parte del pacto. Y eso incluye también como consecuencia el perdón. Pero es una de las cosas que la persona obtiene dentro de todo lo demás, es el perdón. El texto dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión. La idea es que vuelven a ser del dueño original. Y como vuelves a ser del dueño original, eres parte de lo que es de él. Y por lo tanto tienes también perdón. Sin derramamiento de sangre no hay posibilidad de llegar a ser parte del pacto. Sin derramamiento de sangre no hay posibilidad de que tú te integres a los que son de él. Por eso cuando dice sin derramamiento de sangre no hay perdón, cuando usa la palabra perdón ahí, es como, pero venía diciendo acerca de los muebles. Y hablaba del pacto. ¿Y por qué incluyó el perdón? Es que la traducción va dirigida hacia otro lado. Sin derramamiento de sangre no eres del pacto, porque no habría pacto. Sin derramamiento de sangre no hay nuevo pacto. Sin derramamiento de sangre no hay pueblo del pacto. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de tus pecados. Por eso digo que es más amplio. Cuando dice solo perdón, lo reduce demasiado. Pero en el texto, la palabra remisión incluye el perdón. Tú eres, fíjate, también te lo voy a explicar de esta manera. Tú no solo te acercas a Dios para presentar sacrificios y ofrendas. Tú mismo eres la ofrenda. Amén. Tú mismo eres el sacrificio. Amén. Porque has sido tocado con la sangre y por la sangre de Cristo. Tú eres purificado, santificado, lavado por la sangre. Eres parte del pueblo, pero que no solamente te presentas como a la puertecita, no, te puedes presentar delante del trono de Dios para adorar al Señor, y todo esto por la sangre. Pero nos quedaremos hasta acá por la hora, ya me extendí demasiado, y continuaremos el próximo domingo con este mismo capítulo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es difícil entender esta parte porque es una cultura tan distinta a la nuestra.
pero permítenos seguir comprendiendo a la luz de lo que tú nos has enseñado ya. Gracias porque somos parte del pueblo por la sangre de Jesús. Gracias porque hemos sido perdonados por la sangre de Jesús. Gracias porque hemos sido beneficiados de la remisión por la sangre de Jesús. Gracias por lo que has hecho, Señor. Bendice nuestra iglesia a Pasos de Fe. Fortalécenos, danos palabra y danos un espíritu humilde para hacer conforme a tu palabra. Señor, glorifícate en medio nuestro, muestra tu gloria. Y si hay enfermedades, sánanos. Y si hay necesidad de restauración, restáuranos. Y si tenemos problemas entre nosotros, ayúdanos en humildad a solucionarlo. Señor, porque por la sangre de Jesús, porque somos tu pueblo. Gracias por esto, porque nos has hecho reyes y sacerdotes. Todo por la sangre. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.